Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a estar continuando un poco sobre nuestros temas de clínica quirúrgica 4. ¿Verdad? Este, vamos a estar hablamos sobre analgesia en cirugía y en el postoperatorio, ¿verdad? Hablamos sobre el dolor y ahora nos toca un poco entender un poco sobre la anestesia, ¿verdad? En- Hablando un poco de historia, la anestesiología es una especialidad nacida en los Estados Unidos en el siglo XIX aproximadamente. Acuérdense que primero nació la cirugía y después la anestesia, ¿verdad? En 1842, un médico llamado Crawford Long fue el primero en usar éter dietílico inhalado como anestésico. Ustedes sabían que era un procedimiento bastante arcaico, ¿verdad? Pero fueron los primeros pasos que se dio en la anestesia, ¿verdad? En ese momento su experiencia no se ha difundido adecuadamente entre la comunidad médica. Tuvo bastantes resultados bastante dañinos, ¿verdad? 4 años más tarde, William Morton, cirujano del Hospital General de Massachusetts, Boston, extirpó un tumor submandibular de un paciente anestesiado, ¿eh? Era un cirujano maxilofacial. También con éter dietílico, frente a una comunidad médica bastante amplia, que quedaban bastante asustados, perplejos, ¿verdad? En los años siguientes, la mortalidad relacionada con los procedimientos anestésicos fue muy alto, extremadamente alto, lo que ha significado que muchos los cirujanos miraban con cierta sospecha y un poco de miedo a esta nueva práctica que se anunció, ¿verdad? Anteriormente hacían de otro modo, ¿verdad? Mucho más prudente, ¿verdad? Muchas de estas muertes fueron causadas por complicaciones relacionadas a las drogas que se utilizaban en esa época, en los equipos anestésicos muy primitivos y el seguimiento inadecuado de los individuos que quedaban inconscientes, ¿verdad? Anestesiólogo como anestesiólogo no había, ¿verdad? Pero el propio cirujano, el que muchas veces hacía un poco de anestesia y también hacía la cirugía, ¿verdad? La anestesia se considera tradicionalmente un procedimiento utilizado para la supresión de funciones orgánicas, ¿verdad? Tres elementos principalmente lo que se trata de suprimir el estado de conciencia, hay que suprimir el dolor y por sobre todo el suprimir el movimiento del paciente. Usted me pregunta cómo operaban antes si no se suprimían el movimiento, ¿verdad? Ya se pueden imaginar cómo le ataban al paciente, ¿verdad? En qué condiciones le dejaban inconsciente, ¿verdad? Sin embargo, este concepto se aplica a la anestesia general, con el advenimiento del procedimiento regionales con bloqueos de neuroeje y de los nervios periféricos. Muchas cirugías se realizan con inhibición total del dolor y movimiento del segmento operado. O sea, ellos prácticamente dejan sin movimiento, sin dolor, sin sensibilidad muchas veces, ¿verdad? Ya sea que el individuo esté consciente o simplemente esté sedado durante el procedimiento que se realice, ¿verdad? Entonces, la anestesia general se puede hacer también con una sedación sin que el paciente esté por completo dormido. La anestesiología, ¿cuáles son los principios de la anestesiología? Bueno, primeramente es la evaluación y la preparación preoperatoria, ¿verdad? No la elección de la cirugía, sino la evaluación del estado del paciente, el estado fisiológico del paciente, tratar de optimizar al paciente para que entre a un acto operatorio, ¿sí? Que se entienda bien. Proporcionar analgesia y cuidado médico a todo paciente, controlar, restaurar la homeostasis y la enseñanza y la práctica clínica de la reanimación cardiopulmonar y cerebral. O sea, la medicina en anestesia es anestesiología y cuidados críticos, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el profesional anestesiólogo es un especialista, ¿verdad? En nuestro país se hace anestesiología durante 4 años aproximadamente, ¿verdad? En otros países primero se pide, se requiere que haya hecho clínica médica por lo menos 3 años y después 3 años más de anestesiología, ¿verdad?
Aquí se puede ver cómo el paciente está con una mascarilla, con un ambú y conectado a una máquina multiparamétrica, un monitor multiparamétrico, ¿verdad? En ese monitor multiparamétrico se puede observar y se puede ver la respiración del paciente, la saturación de oxígeno, la cantidad de CO2 que exhala el paciente, el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, por eso se llama monitor multiparamétrico, ¿verdad? La evaluación anestésica previa, antes de una cirugía, ¿qué es lo que hace en algunos lugares, le voy a explicar, en algunos lugares los pacientes son internados. Los médicos que están en sala suelen pedirle todos los estudios, electrocardiograma, radiografía de pulmón, este, ecocardio si es necesario, su laboratorio completo, electrolitos, gasometría, coagulograma. ¿Qué es lo que hace el anestesista? Va y hace una recorrida, evalúa a los pacientes, establece una relación médico-paciente que es fundamental para que el paciente que va a entrar a un acto operatorio se sienta tranquilo y no sufra de un estrés, ¿verdad? Entonces se establece una relación médico-paciente con el anestesiólogo y se identifican los estados patológicos que requieran tratamiento, se reduce el riesgo quirúrgico y disminuye la morbimortalidad tanto intra como extraoperatoria, ¿verdad? Se investiga la presente situaciones de interés específico en la especialidad, actuación difícil, hipertermia maligna, alergias, ¿verdad? Cuello corto, obesidad. ¿Verdad? Entonces, eso es una muy buena evaluación preoperatoria, ¿verdad? A eso los anestesistas, en unión en la Sociedad Americana de Anestesiología, dieron unas pautas, ¿verdad? Que va del 1 al 5, ¿verdad? A eso se le llama ASA, ¿verdad? El ASA, ¿qué es lo que hace? Evalúa el estado fisiológico del paciente, ¿verdad? Paciente sano, con una enfermedad sistémica leve o sin limitación funcional, una enfermedad sistémica grave con limitación funcional definida, ASA 3, pero que constituye una amenaza grave para la vida, ¿verdad? Una enfermedad sistémica grave, ya amenaza constante para la vida, y 5, el paciente moribundo, improbable que sobreviva 24 horas. Habitualmente son donantes cadavéricos, ¿verdad? Propiedades del plano anestésico quirúrgico, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿En qué se basa la anestesia cuando vamos a someterle a ciertas drogas o a cierto monitoreo en un acto quirúrgico? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el anestesista? Primero, hipnosis y amnesia. El paciente quede en inconsciencia total del acto operatorio para evitar traumas, para que el paciente entre más tranquilo, para evitar hipertensión, para taquicardia. Entonces, la hipnosis y analgesia. Se utilizan ciertas drogas para hacer hipnosis y amnesia, ¿verdad? La analgesia, el bloqueo total de la percepción del dolor y la atenuación de la respuesta autónoma al estímulo del dolor, la liberación de adrenalina, cortisol, toda esa serie de elementos fisiológicos que se liberan en un estado de dolor. La relajación muscular, los movimientos de todos los movimientos corporales son inhibidos y no solo la ubicación a que se va a operar. O sea, no solamente se relaja, por ejemplo, en el caso de una fractura de fémur, no solo se relaja el miembro inferior, sino se relaja por completo, ¿verdad? ¿Para qué se suele hacer eso? Y para que sea más fácil hacer la respiración mecánica, para que se gaste menos energía y para que se gasten menos calorías también, ¿verdad? La anestesia general se puede definir a la anestesia general como a la ausencia total de la percepción sensorial del individuo, inducida por el uso de algunos tipos de fármacos, ¿verdad? Hay algunos tipos de fármacos que pueden hacer que el paciente esté totalmente desconectado del medio ambiente, ¿verdad? Está en un estado de coma, ¿verdad? Dentro de este grupo de fármacos, los más potentes incluimos el alotano, florano, suflorano, deflorano y sevoflorano. Acuérdense que nosotros tenemos las anestesias generales y las anestesias que son regionales, ¿verdad? Para la anestesia general podemos usar un mecanismo híbrido, ¿verdad? Se puede utilizar tanto gases como también se pueden usar drogas endovenosas. O sea, yo puedo
inducirle al paciente a un estado de inconsciencia a través, primero, de una droga vía endovenosa, pero como tenemos que mantenerle al paciente en ese estado de coma, tenemos que muchas veces pasar gas, y ese gas se pasa a través de una máquina por la intubación y va al pulmón, y es ahí donde se absorbe la droga, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gases son los que estamos citando acá: alotano, fluorano, isoflorano, deflorano y sevoflorano. El óxido nitroso, perdón, es considerado un anestésico volátil y débil, ¿verdad? El mecanismo de acción de los anestésicos inhalados múltiple, pero la activación de neurotransmisión GABAérgica en diferentes regiones del sistema nervioso central. Con la excepción del óxido nitroso, este grupo de drogas es capaz de producir los tres componentes de la anestesia general: la inconsciencia, la analgesia y la relajación muscular, ¿verdad? Estos son los mecanismos anestésicos inhalados. Eso activan entonces la neurotransmisión GABAérgica. Con la avenida de nuevos equipamientos, hoy día el uso de las drogas es mucho menor porque las máquinas son capaces de reciclar de la respiración del paciente el gas y recircular de nuevo, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad del tiempo de duración de una cirugía. Todavía las dosis necesarias para producir la relajación profunda es mucho mayor que aquella que se usa para causar solamente amnesia, hipnosis y analgesia. Por lo tanto, para que el paciente no corra el riesgo innecesario, el uso de bloqueadores neuromusculares es una práctica muy extendida en la anestesia general. O sea, se utiliza drogas por vía endovenosa. Aquí hay una serie de elementos, como por ejemplo las drogas opioides, trabajan a nivel de la percepción, a nivel de la modulación y también una antidepresivos del sistema nervioso central, ¿verdad? La siguiente modulación medular se puede utilizar a nivel raquimedular, se puede utilizar opioides, analgésicos antitérmicos, ¿verdad? Como la ketamina o antidepresivos. En diferentes medios se utilizan diferentes drogas, ya sea a nivel central como a nivel periférico, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo quiero hacer, puedo hablar, por ejemplo, el dolor, puedo utilizar anestésicos vía endovenosa, ¿verdad? O analgésicos antitérmicos, opioides, ¿verdad? O a nivel de la transmisión, yo puedo cortar la transmisión utilizando anestésicos locales a nivel epidural, subaracnoideo, perineural, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a necesitar al tipo de cirugía, yo voy a estar utilizando un tipo diferente de analgésico. ¿Cómo ocurre esto? La cirugía y la anestesia son poderosos estimuladores para la liberación de catecolaminas y hormonas, ¿verdad? Estos provocan cambios fisiopatológicos en todo el paciente quirúrgico. Hay una respuesta al estrés, la respuesta hormonal, que está en relación con la duración y la envergadura de la cirugía, y su magnitud tendrá amplia repercusión en el curso del intraoperatorio y postoperatorio. El desencadenante es el trauma producido en los tejidos, desde donde parten impulsos neurales aferentes que informan al sistema nervioso central. Sin embargo, el empleo de determinadas técnicas anestésicas pueden atenuar e incluso abolir la llegada de esa información. O sea, yo puedo cortar a nivel de la médula espinal la transmisión de esos impulsos, que en realidad son neurotransmisores, para que no llegue el dolor a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, opioides a nivel central, anestésicos locales a nivel periférico, como agonista del alfa 2, opioides, o a nivel ganglionar puedo utilizar anestésicos locales a nivel periférico, ¿verdad? Como la lidocaína, la bupivacaína, ¿verdad? Drogas antiinflamatorias también para evitar la inflamación y provocar el dolor, ¿verdad? Como los AINES, por ejemplo. ¿Cuáles son las alteraciones metabólicas que pueden ocurrir en un proceso quirúrgico, ¿verdad? El ACTH, el cortisol, la hormona tiroidea, la aldosterona, la renina, la ADH y las catecolaminas. Entonces, este tipo de drogas alteran o estimulan la liberación de ciertas hormonas en la sangre. Eso se tiene que regular.